¿cómo se salvó Abraham? Por fe también. La salvación de principio a fin siempre ha sido por fe. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Así que la salvación es por fe y para fe. Y seguimos en este tema, y hoy en el capítulo 5 quiero compartirles con ustedes que están allá a través de internet, cómo por la obra del Señor cada uno de nosotros ahora estamos bien con Dios. ¿Cuántos aquí están bien con Dios? Eso espero. Porque muchos se camuflajean nada más. Se ponen la vestidura de cristianos o el nombre de cristianos, pero no están bien con Dios. El verdadero cristiano, nacido de nuevo, que ha confiado totalmente en nuestro Señor Jesús, está bien ¿con quién? Con Dios el Padre. Porque éramos enemigos de Dios. Yo nada más de acordarme algunas cosas que hacía, digo, ¿cómo ofendía a Dios? Y cuando ofendes a alguien, ¿en qué posición te pones? De enemistad, de conflicto, de problema. Y tiene que haber algo, a veces se necesita un mediador para que ese conflicto se arregle y entonces vuelva a haber concordia, vuelva a haber comunicación, unidad. Bueno, Jesús es el único mediador entre Dios Padre y todos los hombres y mujeres, obviamente, todo el ser humano. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le dijo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Así que qué maravilla saber que estoy bien con Dios. ¿Cuántos aquí tuvieron papá? Pues todos, ¿no? Probablemente a alguien no le tocó conocerlo, pero tuvo un papá. Pero bueno, los que tuvimos nuestro papá en forma regular en nuestras casas, pues sabemos de esto, de cuando hay un conflicto con nuestro papá. Y pues las cosas no están fáciles. Y yo conocí una cosa que se llama cinturón muy bien, y varios de diferentes calibres y otras cosas. ¿Por qué? Porque no estaba bien. Bueno, nuestro Padre Celestial quiere que estemos bien con Él. Por eso envió a su Hijo, su único Hijo. De tal manera nos amó Dios que dio a su único Hijo para reconciliarnos con Él. Así que Romanos capítulo 5 dice que hemos sido justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si quedaba alguna duda, ¿cuántos saben que la Escritura confirma lo que un pasaje dice en otro, de otra manera, con otras expresiones? Muchas cosas del Nuevo Testamento las entendemos con el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos ilumina el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de las figuras y de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero hubo un mediador que se llama Jesucristo, y ahora podemos llamarle Abba Padre. Mira, mucha gente en el mundo le llama papá a Dios, otros hasta papito, y que Abba significa una expresión así más íntima, más cariñosa. Pero ni siquiera son hijos. Y tú le preguntas, sales aquí, le preguntas, ¿eres hijo de Dios? Y te dicen que sí.
pero no saben qué se necesita para ser hijo de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios, o sea, creados por Dios. Todos somos creados por Dios. Desde el vientre de nuestra madre, desde el momento de la concepción, Él está obrando ahí en nosotros. Tú me formaste, dice el salmista, en el vientre de mi madre. Tú me conociste, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, Dios es omnisciente, ve todo, sabe todo. Pero nosotros nos hemos rebelado contra Él, hermanos. Y mucha gente hoy en día está mal con Dios, aunque piensan que están bien, aunque piensan que un día lo van a ver sin cambiar, sin creer en Jesús, sin arrepentirse. No lo van a ver, hermanos. ¿Y nuestra misión cuál es? Lo voy a ver hasta el final, pero te lo adelanto. Pablo dijo que se nos encargó el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, de llevar a otros a reconciliarse con nuestro Padre Celestial. Diga, qué privilegio. Somos embajadores en nombre de Cristo. Así que la nueva vida del ser humano justificado, de todo verdadero cristiano, y yo hago énfasis siempre en esto, verdadero cristiano, es una vida de paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, somos bendecidos constantemente por Dios, hermanos. Ahora, ¿cuántos aquí son papás? Y probablemente tú que estás ahí en internet también tienes a tu familia ahí a tu lado. Espero que convoques a tu familia para estar en la reunión. Bueno, ¿qué hacemos los papás por los hijos? Alguien me dijo, ¿qué no hacemos? Nos quitamos el pan de la boca, digo, literalmente en muchas ocasiones para darles a ellos. ¿Qué hacen los pajaritos? ¿Los ven ahorita que es temporada, que hay mucho comida para ellos? Vuelan y van y vienen arduamente todo el día y llegan y hay unos pajaritos como con un pico voraz, insaciables. Y ellos pues son irracionales. El día que ya se sienten con sus alitas bien, vuelan y se olvidan de los papás, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo mismo, trabajamos y la escuela y la ropa y esto. Pero hay algo mucho más importante: darles el pan de vida, llevarlos a Cristo Jesús y a tener un Padre Celestial, que Él nunca se muere, nosotros sí, y que siempre tendrá cuidado de nosotros. Y eso nos da paz también, que ya no solo son nuestros hijos, sino son nuestros hijos, hijos de Dios. Así que la vida del cristiano es una vida en paz con Dios. Y esta paz solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:24 lo sigue también mencionando, que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios. ¿Cuántos han tenido un enemigo? A veces decimos gratis, tenemos enemigos, ¿no? Pero un enemigo también tenemos espiritualmente hablando, que anda como león rugiente, dice la Escritura. Y a veces decimos, como no lo vemos, pero ves al vecino y dices, se me retuerce todo acá cada vez que lo veo, ¿no? Y dice, ahí tengo un enemigo. Pero hay otro invisible que quiere tu alma, no el cuerpo, tu alma, la de tus hijos, la de tu esposa, la de tu esposo. Por eso el apóstol Pablo decía que debemos vestir la armadura de Dios y tomar la espada del Espíritu
el escudo de la fe para detener los dardos de fuego del enemigo, para pelear la buena batalla de la fe. El Salmo 7 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entiéndase por impío, ya lo sabemos, aquel que no quiere nada con Dios a su manera de Dios. Tienen una religión a la manera de ellos. Así era yo también. Yo decía, muy intelectual el muchacho. Yo creo en Dios a mi manera. Ay, qué intelectual, ¿verdad? ¿Se les hace intelectual eso? No, de ninguna manera. Pero yo creía en Dios a mi manera. No es a mi manera. Dice que Dios está airado. ¿Cuándo? De vez en cuando. Todos los días. Contra el impío. Juan capítulo 3, hablando el Señor Jesús, estando con Nicodemo, dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo son las obras en general del ser humano? Malas, no somos tan buenos. Y hay gente que dice: no, yo no soy tan malo. No hay bueno ni aún uno que haga el bien y nunca peque. El que cree en el Hijo, siguió diciendo Jesús, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. Fíjate, esa expresión es importante a veces detenernos. No solo estará. Desde ahora la ira de Dios está sobre él. Pero ¿por qué le va tan bien y por qué gana tanto dinero? Probablemente eso sea más una maldición que una bendición para esas personas. Porque piensan que con dinero son Dios prácticamente, y los echa a perder y se van a lugares que no, etcétera. O sea, el que les vaya bien en lo natural y en las cosas materiales no quiere decir que Dios está bendiciéndolos. El apóstol Pablo seguía tratando de esto en Colosenses capítulo 1 versículo 20. Dice que por medio de Jesús fuimos reconciliados. Todas las cosas, dice, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también. Si estás con alguien con quien puedes hablar ahí de tu familia, dile: a ti también. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así éramos todos. Yo no conocí del Señor desde pequeño, yo ya casado, ya con hijos. ¿Y qué hacía? ¿Buenas obras? A veces pensábamos que sí. No, estábamos totalmente desubicados. Así que, ¿quién es el mediador para hacer la paz con Dios? Se llama Jesucristo, hermanos. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos, o sea Jesús, entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos piensan que van a estar un día en la gloria de Dios? Es una esperanza que nos mantiene siempre caminando hacia adelante. No como a veces en el mundo, un pasito para adelante y dos para atrás. No, para atrás, como decíamos, ni para agarrar vuelo. Siempre vamos hacia dónde, hacia adelante. Tenemos entrada a la gracia de Dios.
Ustedes conocen la historia del apóstol Pablo, que vino un aguijón en su carne. Obviamente la gracia para salvación es una cosa, a veces se ha malentendido que es la misma cosa. No, la gracia para salvación es en un momento cuando creemos y por gracia somos salvos, por medio de la fe, dice Efesios capítulo 2. Pero después, ya Pablo siendo salvo y siendo un siervo del Señor, un obrero aprobado delante de Dios, vino un aguijón a su carne. Y él le pedía: quítame esto, Señor, me limita para servirte. Así pensamos nosotros. Pero el Señor pensaba eso, no. Y le dijo: Pablo, no te lo voy a quitar. Bástate, ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo, cuando entendió eso, reaccionó y dijo: ¿qué estoy haciendo? Pidiendo vanamente. A veces pedimos así vanamente para nuestros deleites, como dice la Escritura. Dijo: no, por tanto, ahora más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Mira, tenemos entrada a esa gracia donde el poder de Dios está a nuestro alcance para ayudarnos, para impulsarnos, para darnos nuevas fuerzas, darnos visión, para no desmayar, no desanimarnos, hermanos. Ahí tenemos entrada a esta gracia por Jesús. ¿Qué tenemos por Jesús? Diga: todo. Todo. Sin Jesús no tenemos nada. Por eso amamos a Cristo. Por eso se llama cristianismo, porque todo es a través de Él. El cristianismo es Cristo, no nosotros. Hoy en día se ha puesto al hombre como el objeto del cristianismo. No, el centro del cristianismo se llama Jesucristo. Así que la gracia de Dios, tenemos entrada a esa esfera maravillosa de su protección, de su bendición. El término entrada también se traduce como acceso. Y muchas veces encontramos puertas cerradas para muchas cosas, pero con el Señor no. Por Cristo tenemos acceso, como dicen Hebreos, hasta el trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántos tienen alguna tribulación? Bueno, ahí tenemos acceso hasta el trono de la gracia. En el Antiguo Testamento era impensable llegar a la presencia de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor habló con Moisés ahí en el monte Sinaí? Y que temblaba y se oía una voz impresionante y una nube y fuego y todo. Y le dijo a Moisés: baja y ponles límite. Dile a la gente: no traspasen este límite, porque si lo hacen van a morir. Éxodo capítulo 19, tú lo puedes leer después. Pero también cuando hicieron el tabernáculo había un lugar especial, ¿se acuerdan? El lugar santísimo. Y ahí solo entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, para ofrecer el sacrificio de la expiación, la sangre, para cubrir los pecados en el propiciatorio. Y sus vestiduras, el Señor dio las instrucciones para las vestiduras del sumo sacerdote. Lo puedes leer en Levítico y en Números. Eran especiales, preciosas sus vestiduras, pero una de las cosas que llevaba hasta el borde de sus vestiduras, en la parte de abajo, eran un adorno y una campanita. Otro adorno de oro, una campanita. De tal manera que se escuchaba, cuando él caminaba ahí, se escuchaba el ruido de las campanitas. Porque si alguien entraba con algo mal en su corazón, sin haberse purificado, ¿qué le pasaba? Cuello, perdón por la expresión, pero se entiende, ¿no? Caía muerto. Hay otros pasajes donde dice que le amarraban una cuerda a un pie. Porque si caía muerto alguien ahí, nadie podía entrar, tampoco por él. Entonces, jálale.
No, no nos narra la Biblia de alguien que le haya pasado. Solo los hijos de Aarón, ¿se acuerdan? Pero ellos fue antes de entrar al lugar santísimo. Que ofrecieron un incienso que Dios no les había dicho. Fuego extraño. Y dice que salió fuego de delante del Señor y los consumió. Cayeron muertos ahí, fulminados, calcinados. Pero cuando Jesús estaba muriendo ahí en la cruz, hace casi 2000 años, ahí en el Calvario, en esa cruz terrible donde Él padeció lo indecible, donde Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice que cuando Él entregó el Espíritu, cuando Él expiró y dijo consumado es, hubo un terremoto y llovió y hubo tinieblas desde antes, como 3 horas antes, en toda la tierra, dice. Pero algo impresionante que sucedió es que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo en 2, dejando abierta el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto de nuestro Dios, y que para nadie era permitido siquiera verla, ni entrar, ni nada, pero se rasgó el velo, hablando de esto que estamos diciendo que ahora tenemos en Cristo. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Ya no tenemos ese temor porque luego humanamente muchos le temíamos al papá. No teníamos la confianza de acercarnos a Él. Y a veces con Dios trasladamos eso. Pero Él es un Padre diferente. Y Él quiere que nos acerquemos confiadamente a través del camino vivo y nuevo que Jesús nos abrió. Solo a través de Jesús. ¿Cuántos creen que tenemos cosas maravillosas en Cristo Jesús, hermano? Incomparables, en ningún otro lado las podemos encontrar. Así que ahí estamos firmes, diga, firmes, sin movernos. Van a venir falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos. Te van a querer mover de ahí. No te muevas, hermano. Por eso Pablo dice, en eso estamos firmes, o sea, establecidos, sin movernos, en posición permanente y segura. Allí es el lugar seguro, mantenernos firmes. Y luego continúa el apóstol Pablo. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también, o sea, fuimos reconciliados, tenemos acceso a la gracia, y dice, no solo eso, no, son interminables las bendiciones y beneficios en el Señor. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y van a decir, ya empezaste, Rito. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Nos gloriamos en la reconciliación? Sí. En tener un Padre celestial, poderoso, omnisciente, omnipotente, etcétera, sí. Que tenemos acceso a Él y su gracia nos rodea, sí. Pero dice el apóstol Pablo que también debemos gloriarnos ¿en qué? En las tribulaciones. Esto significa sufrimientos, dificultades serias. ¿A cuántos de ustedes les dijeron, conviértete a Cristo y se te acaban tus problemas? Pues es falso. Porque mientras vivimos en este mundo, en el mundo tendremos que. Pero Jesús dijo, confíen en mí, yo he vencido a ese mundo que los quiere tener apachurrados. Así que cuando nos viene una prueba, dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, y subráyale ahí, sabiendo, muchos no saben, que la prueba
la tribulación, la situación difícil que estemos pasando, produce en nosotros paciencia. ¿Qué significa esto? Mira, aquí la palabra tribulaciones, opresiones o sufrimientos fue tomada de la prensa con la que aplastaban las aceitunas para sacar el aceite de oliva, que ahora tú cocinas y sabe rico, le pones a tu ensalada. O a las uvas para triturarlas. Pero ¿qué sale de las uvas? El jugo precioso de la uva, riquísimo. ¿Qué hacen las tribulaciones con nosotros? Las presiones, los problemas. Quieren sacar el jugo bueno, pero a veces sale la hiel, la amargura, la decepción. No, el Señor quiere que entendamos que eso es para que nosotros produzcamos algo bueno. Mira, también la Escritura dice que ninguna tribulación, ningún sufrimiento en el presente, cuando nos está sucediendo, es causa de gozo. ¿Por qué? Porque nos sacude. ¿Te acuerdas qué le dijo el Señor a Pedro antes de ser arrestado? Satanás me pidió permiso para darte una buena zarandeada como a un manojo de trigo. Los agarraban para cosechar el trigo y azotaban los manojos en una piedra. Yo tuve una bendición de conocer el campo y me encanta recordar. Cosechábamos frijol a veces y luego ya cuando estaba seco lo poníamos en una lona grande. Así los montones de las matas de frijol con sus vainas llenas de frijol, flor de mayo, flor de junio. Pero luego sacábamos unas varas como de 2,5 metros de este grosor. Y agarrábamos la vara y ¡pum! Le pegábamos a todas esas plantas que estaban. Y nada más escuchábamos cómo se salía tronaba el guajito donde va el frijol o la vaina, y el frijol salía y se escuchaba como estaba seca ya la planta, y dale otro balazo para que salga más, y ¡pac! Hasta que ya no escuchábamos ese ruido, ya dejábamos de golpear las plantas, las sacudíamos, ¿y qué quedaba abajo? ¿Qué tal unos frijolitos de la olla con un queso ranchero, una salsita de molcajete y unas tortillas así cacheteaditas? Yo sé que no desayunaste bien, pero es para que despiertes, así no te me duermes. Así que estas presiones, ¿qué hacen? Si tenemos la actitud correcta, al final van a producir un carácter diferente en nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos un carácter horrible? Si no, pregúntale a mi esposa. ¿Qué tal mi carácter? Pregúntale a tus papás, pregúntale a tus hijos. Ay, papá, hoy comiste chinicuiles, ¿no? Bueno, Dios quiere mejorarnos. Dile al de al lado, Dios quiere mejorarnos. Para eso son las tribulaciones, para sacar de nosotros lo bueno. Y no se trata de presiones normales de la vida, como todos tenemos del diario vivir, sino hay presiones que nos vienen por seguir a Cristo, por servir al Señor, que son las que producen verdaderamente cosas buenas. ¿Qué dice Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. En medio de las tribulaciones podemos gozarnos, ¿sí o no? Ay, lloramos
y nos retorcemos como el jitomate cuando lo pones a asar en el comal, ¿no? ¿Qué hace el jitomate? Brinca para allá, o el chile verde, no hay para la salsa, y nada más truena, pero al final sale una salsa riquísima. ¿Qué quiere el Señor? Que al final de esas tribulaciones salga a nosotros algo bueno. Te puedo dar un montón de pasajes: Mateo 5, Santiago 1, Pedro, primera de Pedro, etcétera. Por ejemplo, Hechos capítulo 5 habla de Pedro y Juan después de haber sanado al cojo ahí del templo de la Hermosa, en Hechos capítulo 3, y empezaron a predicar, y el concilio se enojó y los llevaron ante el concilio y los arrestaron y un ángel los sacó y etcétera. Ellos siguieron predicando, pero los religiosos siguieron persiguiéndolos y los aprendieron nuevamente y les dijeron: no pueden seguir predicando en ese nombre. Ustedes recuerdan el pasaje. Al final dijeron: pues no hay de qué acusarlos, vamos a soltarlos. Pero convinieron en azotarlos, dice Hechos capítulo 5 versículo 40. Y después de azotarlos los soltaron. ¿Y qué hicieron los discípulos? Salieron: ay, Señor, ¿por qué me azotan? Porque estoy predicando de ti. No. Dice el versículo 41 que salieron de la presencia del concilio llenos de sangre probablemente, pero gozosos. Qué gran diferencia hoy en día, ¿no creen? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo nos hace falta eso? Si valoráramos todo lo que tenemos en Cristo Jesús, lo que hemos estado viendo, seríamos así. Pero yo sé que ustedes no, y tú que estás ahí en internet menos. Son cristianos fogosos, como decía el apóstol Pablo, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la tribulación. Tú eres de esos. Dígame, cuando menos. O cuando menos queremos ser de esos, ¿no? Salieron gozosos. Así que la tribulación, ¿qué hace? Produce paciencia, firmeza, resistencia, sin sucumbir, sin desmayar. Y decía el apóstol Pablo: a veces andamos ahí arrastrando la cobija, en otras palabras, ¿no? En apuros, presionados, en el suelo derribados, mas no destruidos. No sucumbimos a pesar de lo que pase. No los veo convencidos. Así que la tribulación, ¿qué hace? Produce en nosotros un carácter especial, un carácter aprobado por Dios. De hecho, es una referencia a lo que Pedro decía en primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, que habla de que nuestra fe es como un metal precioso, ¿se acuerdan? Que debe ser, ¿qué? Probado por fuego, y se mete a la cacerolita el oro, la plata, para sacar las impurezas. ¿Cuántos saben que en las tribulaciones el Señor nos está limpiando también? Bueno, es un proceso que se le llama de aquilatamiento, o aumentarle el quilataje al oro o a la plata. Porque un oro con muchas impurezas, pues su quilataje puede ser 8 o 10. Pero cuando le metes temperatura y empiezan a salir las impurezas y las burbujitas y las he limpiado. ¿Quién nos limpia ahí? ¿Quién limpia? El Señor saca las impurezas. Y cuando termina con ese oro, 18 quilates, no sé si haya 24, que es prácticamente
un metal puro. ¿Se podrá? Diga, sí se puede. Solo pónganse en las manos del Señor. No se hagan como el jitomate, no. Señor, dale, ni modo. Yo sé que va a ser algo mejor. Va a salir algo mejor. Quita la impureza del oro y hará joya preciosa. De la plata y saldrá una joya hermosa. Y la paciencia, la resistencia, la firmeza, prueba, dice Romanos 5:4, y la prueba, esperanza. Wow. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo importante de la esperanza que tenemos como cristianos es que nunca seremos defraudados. ¿Cuántos saben que el Señor no ha defraudado a una sola persona? En el Salmo 25:3 el rey David decía: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Cuántos? Ninguno, ni uno solo. Y el amor de Dios ha sido como derramado. ¿Qué pasa con un vaso cuando le pones algún líquido? Puede quedar a la mitad, pero cuando le sigues echando leche o agua, lo que sea, se derrama. Bueno, es la misma expresión. El amor de Dios, ¿cómo ha sido? Derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso la primera parte del fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y sigue gozo. ¿Cuánta falta nos hace el gozo como cristianos? ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo de Dios? Aquí el apóstol no deja lugar a que haya creyentes que no tienen el Espíritu Santo. Y la Escritura dice: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuándo éramos débiles? Bueno, aquí no está hablando de cuestiones físicas. Yo sé que tú vas al gimnasio, Elias. No está hablando de eso. No, está hablando de una debilidad moral, de una vida de pecado. Débiles significa indefensos. ¿Cuántos saben que nadie podíamos salvarnos por nosotros? Nadie. Cuando aún éramos así, moralmente mal, y éramos tendientes al pecado, Cristo murió por nosotros cuando éramos incapaces de hacer algo para cambiar nuestro destino, que era la destrucción eterna. Pero Cristo dijo: yo puedo y yo lo voy a hacer. Él nos dio vida, dice Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Él murió en el tiempo establecido por Dios. ¿Cuántos saben? Él mismo dijo: nadie me quita la vida. Todo estaba en el plan perfecto de Dios. Yo puedo ponerla y volverla a tomar. Por eso el apóstol Pablo seguido mencionaba: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que, mira, en la vida, en lo natural, necesitamos cosas esenciales para vivir, como el agua, el aire, la comida. El descanso también es esencial, es necesario. Y hay muchas otras cosas, pero eso es esencial para vivir. Si no tienes aire, te mueres.
Si no tienes comida, te mueres. Si no tienes líquido, te mueres. Bueno, espiritualmente también hay cosas esenciales para vivir. La fe en Cristo Jesús, la gracia de Dios, su Espíritu Santo, son esenciales para nuestra vida cristiana, el perdón, etcétera. Versículo 7 de Romanos 5. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Cuántos aquí están dispuestos a morir por alguien bueno? Ni yo, no te preocupes. O digan, no, está sentenciado a muerte porque se portó bien. No, pues que no muera él, yo voy a morir por él. No he visto yo nada. No, ¿ustedes conocen a alguien que haya hecho eso? Que haya dicho, pues tu hijo está sentenciado a morir por la vida terrible que ha tenido y mi hijo se ha portado bien, ¿por qué no muere él por mi hijo? Aunque sea malo que dice la mamá y el papá, no. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Wow. En que siendo aún pecadores, malvados, mal hablados, mal pensados, mal portados, de todo, Cristo Jesús murió por nosotros. Mira, si entendiéramos a veces un solo versículo de las Escrituras, hermano, muchas cosas podrían cambiar, pero somos oidores olvidadizos. Ya, hermanos, no podemos seguir igual. Tápate acá, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y qué bueno que la estás escuchando. Tú que estás ahí también, qué bueno que la estás escuchando, pero deja que baje a tu corazón, que produzca en ti ese carácter que Dios quiere, ese amor que Dios quiere por Él y por lo que quiere que hagamos. Nosotros no queremos motivarte a que seas un servidor solamente en la iglesia y que vayas y que compartas y que des tu diezmo. No, a que des todo por Cristo y para Cristo, no para nosotros. Nosotros, en el mejor de los casos, la Escritura dice que somos siervos inútiles. No merecemos nada. El único que merece la gloria, la honra y todo de parte nuestra se llama Jesucristo. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, Él llevó tus pecados. Ahí nadie de nosotros lo hizo. Dios muestra su amor, es innegable. No lo hicieron en un rincón oscuro, fue a vista de todos. La gente paseaba y meneaba la cabeza y decía, a otro salvó, porque no se salva él mismo. Bájate de la cruz, le decía uno de los que estaba junto a él, y bájanos a nosotros, siempre pensando egoístamente en nosotros. ¿Por qué no dejamos de pensar en nosotros y nos enfocamos en Cristo? Y te aseguro que todo nos irá mejor, en todo. Cristo murió por nosotros. Dios probó, demostró su amor para con nosotros, hermano. Tú lo estás demostrando. El Señor verá tu amor hacia Él. Los demás que te rodean verán tu amor y tu entrega y tu pasión por el Señor. O solo, ay, pues voy a la iglesia. Esta palabra Dios muestra, es un verbo que está en tiempo presente, constante. Dios demuestra. Aunque ocurrió en el pasado, hoy en día sigue mostrando su amor para con los pecadores y para con nosotros.
Así que Dios es malo, es tan bueno que ahí está Cristo todavía demostrando su amor, el amor de Dios por todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero muchos no quieren creer, no quieren cambiar. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué hizo la sangre de Jesús? Nos limpió de todo pecado. ¿Cuántos pecados tenías? Acuérdate. Yo podría haber llenado costales, ¿no? Y como muchos dicen, no era tan malo. Otros pueden llenar bodegas enormes, otros menos, pero todos necesitamos a Cristo. Así que, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuántos quieren recibir la ira de Dios? Obviamente, un verdadero cristiano ya no va a recibir la ira de Dios. ¿Quién la va a recibir? Los que lo rechazan. Cristo ya soportó la ira de Dios el Padre sobre Él para que nosotros no seamos receptores de la ira de Dios. Lo que correspondía a nosotros los pecadores, Cristo lo recibió. Por eso Romanos 8:1 siempre es un pasaje que me tengo en mi memoria cuando vienen muchas cosas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, en su antigua naturaleza, sino conforme al Espíritu. Ninguna, diga ninguna. Gloria a Dios, hermano. Muchos podrán decir cosas de nosotros, señalarnos con el dedo y lo que sea, pero el Padre nos ve como a Cristo, sin un pecado. Y donde no hay pecado, no hay necesidad de la ira ni la disciplina. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice: porque ellos mismos, o sea, los que le platicaban a Pablo, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Porque los ídolos son ¿qué? Mudos, no tienen vida, son palo, metal, etcétera. De eso nos convertimos al Dios vivo y verdadero para servirle. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que nos libra? Mira, muchos piensan que el coronavirus es lo peor de lo peor. No. Lean Apocalipsis, a mucha gente le da miedo, pero ahí está las copas de la ira de Dios, hermano. ¿Y quién nos libra de eso? Cristo Jesús, su Hijo, nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, está hablando a los cristianos, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Salvación qué? ¿Del alma? No, de la ira de Dios. ¿Cuántos saben que Él nos salva de ese día? Wow, hermanos, no hay palabras. Yo no puedo, no soy capaz de expresar todo lo hermoso que tenemos en Cristo Jesús. Que el Señor use mi lengua y use tu mente y tu corazón para recibir todo esto, hermano. Porque si siendo enemigos, versículo 10 de Romanos 5, siendo enemigos, ¿está claro o no que éramos enemigos? Y que hoy en día millones de personas son enemigos de Dios.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque Jesús vive, hermanos. Él no está muerto, estuvo muerto en la cruz, pero Él resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces vendrá en poder y gran gloria. Nadie más podrá volver a tocarlo de ninguna manera, sino que Él vendrá con una gloria y un poder que nadie podrá resistir. Pero nosotros estamos con Él. Reconciliados. Qué palabra tan hermosa. Por eso en el versículo 1 dice: tenemos paz para con Dios. La reconciliación se aplica a la esfera de las relaciones humanas, pero también con Dios, a nuestra relación con Dios. Mira, Dios podía habernos salvado, pero dejarnos sin la reconciliación. Como un juez puede absolver a alguien de algo de que se le acuse, pero no tiene la capacidad de decirle: pues ahora ya dale la mano y ya váyanse de amigos y de cuates. O en un divorcio tiene la capacidad de juzgar y decir: pues se separan y tú te llevas a los niños, tú te quedas con el carro, tú con la bicicleta, etcétera. Pero no tiene la capacidad de reconciliarnos. Nosotros, ¿qué hacemos aquí en la iglesia? Tratamos de reconciliarlos siempre. Porque el matrimonio, la familia es obra de Dios y el Señor aprecia, ama a la familia, los matrimonios. Pero Jesús nos reconcilió con el Padre. Nadie más podía hacerlo. Ni un cura, ni un fariseo, ni yéndote de rodillas de aquí a Chalma, ni dando todo tu dinero para dar de comer a los pobres, ni nada de eso nos podía reconciliar. Solo una persona, Jesucristo. Cuando Dios absuelve al hombre de culpa que cree en Cristo Jesús, también quita los obstáculos para que ahora tengamos buena relación con Él. O sea, Él es el juez perfecto, es juez justo, pero además quita todo para que podamos tener buena relación con Él. Versículo 11. Y no solo esto, nunca se acaba. El amor de Dios nunca se acaba. Las bendiciones de Dios nunca se acaban. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos o nos gozamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuántos se alegran en ahora estar en buenos términos con Dios, en buena relación con Dios? Así que alégrate, hermano, no seas un cristiano con cara de bolillo o telera. Alégrate, por favor. A pesar de los pesares de todo lo que nos rodea, tenemos motivos de gozo. Nuestro Padre no nos ha abandonado, no nos ha desamparado, porque nos ama. Que ahora estamos en buena relación con Él. Lo peor sería estar sin reconciliación con Él. ¿Te puedes imaginar a Dios como enemigo? Mira, el rey de Egipto, o sea, Faraón, todopoderoso, con ejércitos, ¿sí? ¿Tenía de enemigo a quién? ¿A Moisés y a Aarón? No, estaba enfrentándose a Dios. ¿Y cómo le fue? Acabó
Nabucodonosor, cuando se puso ahí muy orgulloso, ¿qué hizo Dios? Lo mandó a comer pasto como los bueyes, le crecieron las uñas como de águila y el cabello como plumas. Imagínate cómo se veía. Aquel que dijo todo esto esplendoroso. Pues tú sabes que allí en Babilonia había uno de los antiguos maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Así que era maravilloso, sí, pero él sintió que era por él. ¿Cuántos saben que sin Dios? ¿Quién le dio el poder para tener ese imperio? Dios. No hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. ¿Quién le dio autoridad a Nabucodonosor para traer cautivos a los judíos? Dios. Sin que lo permitan, nadie puede hacer nada. Nadie te puede tocar sin que el Señor lo permita. Así que ahora somos hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo. ¿Qué más quieres? A ver, yo siento que el Señor nos pregunta, ¿qué más quieres? ¿Qué? ¿Te hace falta algo? Estamos plenos, hermanos. Estamos muy bendecidos. Digo, cualquier queja de veras que deberíamos de analizarla. Yo seguido le pido perdón al Señor. Perdóname porque me he puesto ahí a tirar patadillas, ¿no? En algunas ocasiones en que te salen cosas, se presentan cosas que no esperabas. Ese es el asunto, que nos agarran desprevenidos y empezamos a tirar ahí patadillas. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y así estamos a veces, hasta queriendo pelear con Dios. Por favor, deberíamos de estar agradecidos. Hay un canto que dice: eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Le das gracias en la noche, le das gracias en la mañana. Le das gracias por tus hijos, le das gracias porque traes cubreboca, pero ahí andamos. Le das gracias por... ¿Qué te falta? Bueno, si quieres un carro del año y un carro más caro, eso es otra cosa, trabaja. Pero no nos falta nada, hermanos. Bueno, termino con el llamado del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 11, dice el apóstol Pablo, hablando del ministerio de la reconciliación: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, seamos pensantes, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, nosotros morimos ahí en esa cruz también. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dile, ahí te hablan. Ya no vivas para ti, enfocado en ti.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, es un privilegio, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a ti que estás aquí y a ti que estás ahí en el internet. Nos encargó. ¿Quién nos lo encargó? Dios, el que nos salvó, el que nos sostiene, nos bendice, nos ayuda. Nos hizo un encargo, hermanos. Y muchos dicen, pues es un encargo. No. Bueno. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y muchos dicen, es que yo no tengo ministerio. Todos tenemos que servir al Señor, hermanos. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, no es si quieres, ya somos embajadores en nombre de Cristo. Que tan buen embajador o que tan mal embajador es. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dale un aplauso al Señor. Tú que estás ahí también, dale un aplauso al Señor. Esto es motivo de alegría y de veras. No deberíamos quedarnos como si nada al escuchar esto de Dios. Esto debería remover en lo más profundo de nosotros y hacernos pensar y recapacitar y decir, ¿cómo he vivido como cristiano? ¿Qué he hecho? Y no digas, es que yo me veo así. Pregúntale al Señor cómo te ve Él, cómo nos ve Él. ¿Nos verá y dirá bien buen siervo y fiel, o dirá flojo, siervo flojo y negligente? Pásame. ¿Por qué no te pones de pie? Si quieres cerrar tus ojos y si es tu deseo decirle, Señor, quiero cambiar, quiero ubicarme, quiero ver la verdadera dimensión de lo que hiciste por mí, lo que quieres que yo haga. No quiero ser buen cristiano en mi propia opinión, quiero ser aprobado por ti. Como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿De cuáles seremos nosotros? ¿De los que se avergüenzan o tendrán que avergonzarse, o de los que dicen, he peleado, como dijo Pablo, la buena batalla? Oh Señor, queremos cambiar, queremos ser reales, cristianos reales, no de nombre, no de pescadito en el carro, no de vocabulario, no de apariencia en lo externo. Queremos ser cristianos reales, así como veíamos de Pedro y Juan, que salieron gozosos
de haber sido tomados por dignos de sufrir por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y les habían dado una azotada tremenda. Probablemente sus espaldas estaban sangrando, pero salieron gozosos. Y nosotros hoy en día parecemos niños. ¿Qué más tiene que hacer Jesús? Es la pregunta hoy en día. ¿Qué más tiene que hacer Él para que cambie nuestra actitud, nuestra manera de pensar? ¿Tendrá que morir otra vez? Por favor. Él lo hizo una vez y para siempre. Pero ahí acuérdate de la cruz. ¿Qué más tiene que hacer Jesús? Ya hizo todo, hermano, hermana. Nosotros somos los que no hemos hecho nada muchas veces. Perdónanos, Señor. Quieres ser real, quieres todo entregar, quieres ser ángel, que su orgullo da, quieres un día vencer, rinde todo al Rey. Ríndete. Quieres íntegro ser, propósito de tener virtud, tu mente purificar, quieres ser libre hoy, rinde todo al Rey. ¿Por qué no le dices: este es mi deseo? Este es mi deseo, mi restitución. Este es mi deseo, que me uses tú. Aquí nos quedamos, Señor, con este deseo en nuestro corazón: servirte, que nos uses tú. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que penetre como esa espada que es de dos filos hasta lo más profundo de nuestro ser y nos lleve a no seguir como cristianos apáticos, cristianos religiosos, cristianos que no nos importa más de que asistir, hacer algunas cosas. Jesús dio todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Levanta una nueva generación. A los que ya estamos grandes y hemos avanzado en edad, danos nuevas fuerzas y danos la pasión que a veces hemos perdido con los años, renovada. Pero a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a las señoritas, Señor, toca sus vidas de tal manera que estén dispuestos a todo por ti. Te lo pedimos, Padre. No queremos seguir igual después de esto que hemos visto en todo el mundo, después de ver tanta gente desesperada, tanta gente que está ahí con tristeza, con enfado de estar limitados, cuando tú nos has llamado a hacer luz en medio de estas situaciones. Ayúdanos, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas.
cada uno de los hermanos que nos está viendo a través del internet, y a los que no nos ven, y a todo verdadero cristiano, Señor, que haya un despertar, un sacudimiento espiritual en todos nosotros. Por todo lo que hemos recibido, no podemos seguir igual. Ayúdanos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense, síganse cuidando, por favor. En Morelia han aumentado el número de contagios.